Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Force Latam. Yo soy María Fernanda Navarro, editora de política en Force México, y estoy muy contenta de acompañarlos esta tarde con un tema muy importante. ¿Qué sigue para las bienes raíces en México? La pandemia por COVID-19 no solo ha generado una crisis sanitaria alrededor del mundo, sino que también está obligando en casi todos los sectores a la transformación y también cambiar la forma de hacer negocios. En ese sentido, en el sector de las bienes raíces hemos identificado dos retos muy importantes. El primero de ellos es que justamente con la crisis económica que acompaña a la pandemia, pues uno de los gastos de operación más fuertes que tienen que enfrentar las pequeñas y medianos negocios, pero también los grandes, es el pago de las rentas de sus oficinas y de los locales en donde se encuentran. En ese sentido, justamente el CIDE sacó hace unas semanas un estudio que reveló una realidad pues muy impactante. Alrededor del 30 y 40% de los contratos de renta en el país no se están cumpliendo. ¿Qué otro reto identificamos? El otro reto que identificamos fue pues este cambio de paradigma laboral que está generando el home office, justamente con las medidas de confinamiento que se impusieron en casi todo el mundo para tratar de contener el contagio por COVID-19, pues generó la adopción del trabajo a distancia, y es posible que después de la crisis justamente esta adopción de este concepto pueda seguir. De hecho, en Force México, en el portal de Force México, publicamos esta semana una nota acerca de un estudio que se hizo en Estados Unidos que revela que alrededor del 80% de las empresas están pensando mantener este esquema de trabajo a distancia. En ese sentido, ¿cómo el sector de las bienes raíces va a enfrentar esta evolución, este cambio tan pues, intempestivo para el sector? Nos acompañan tres expertos en la materia justamente para hablar del tema, y los presento. Él es Víctor Lachica, él es presidente y CEO de Cushman en Wakefield, México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, María, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña Bernardo Cordero, él es cofundador de Flat.mx. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Ernesto Meana, él es expresidente y miembro del Consejo Consultivo de AMPI Ciudad de México. Muchas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. A ti, María Fernanda, gracias por la invitación y gracias a la audiencia por escucharnos. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Ya planteé el tema y vámonos de entrada justamente pues con las preguntas. Empiezo contigo, Víctor. Víctor, tú encabezas una firma de gran presencia en el mercado inmobiliario. Me encantaría que nos regales un panorama de qué están percibiendo ustedes de los efectos que va dejando justamente la pandemia en las pymes. Mira, rápidamente te puedo decir, hay que ver en qué sectores. Claramente los bienes raíces más afectados en este momento ha sido lo que es las áreas comerciales y los hoteles. Medianamente afectado oficinas y muy poco afectado e inclusive algo de beneficio ha tenido el tema industrial. Entonces depende en dónde esté la pyme, va a ser su efecto y su situación muy particular con los inmuebles que esté usando. Tenemos desde, evidentemente en el tema de oficinas, por ejemplo, que pues prácticamente todas las pymes deberán usar pequeñas o medianas oficinas. Estamos viendo ahí un ajuste entre dueños y arrendatarios, ajustando sus precios, ajustando sus plazos, ajustando sus tamaños inclusive, y obviamente todo el mundo queriendo buscar esta eficientización de sus espacios, de la utilización de sus espacios, y preguntándose también, como lo comentabas al principio, preguntándose qué tanto van a regresar a sus oficinas o a qué tantas personas dentro de su operación las van a poder dejar con trabajo remoto. Aunque hay un estudio que revela que curiosamente la gente joven, hablo de la gente digamos de 35 años para abajo, no se sienten muy cómodos trabajando a larga distancia. Quieren el network, quieren estar con sus compañeros, quieren aprender de los más grandes, quieren interactuar más físicamente. Entonces yo creo que vamos a ver ahí una mezcla. Evidentemente la gente está ahorita muy cuidadosa con el tema del contagio, pero creo y espero
que pronto que tengamos ya una vacuna y el contagio baje, la gente pueda volver cada vez más a la normalidad, aunque ya nunca vamos a volver a la normalidad anterior. Creo que la gente se va a ajustar a esta nueva realidad y van a eficientar sus operaciones. Qué interesante lo que comentas, justamente hablando con colegas del trabajo, justo mencionábamos eso. El home office tiene muchas ventajas, pero también extrañamos esa interacción que había entre compañeros de trabajo. Bernardo, voy contigo. Cuéntame, desde tu experiencia, tanto en Flat MX como en la Asociación Mexicana de Ventas Online, ¿qué hay? Pues cuéntanos acerca de cómo ayudar a las pymes, pero también a los pequeños y medianos emprendedores, de tal manera que sus operaciones resientan menos los efectos que está dejando esta crisis. Claro, yo les diría que lo primero es volverse más digitales, ¿no? O sea, creo que no hay mejor oportunidad y mejor momento para eso. Como ejemplo, en la Asociación Mexicana de Venta Online participamos con el tema de Hot Sale, que es la venta que se hace de forma digital una vez al año. Y este año, que justo estábamos en las pláticas al principio cuando empezó todo el problema, de si manteníamos el evento o no lo manteníamos, ¿no? Y al final decidimos sí mantenerlo. Es un evento que se llevó a cabo en mayo de este año, era la mitad de la pandemia, y acabó vendiendo más, bueno, casi igual que los últimos 3 años en conjunto, ¿no? Entonces fue un año espectacular para el evento. Y eso porque la gente está mucho más abierta al mundo digital, porque había complicaciones con las otras formas de comprar y vender productos. Pero eso creo que abre una oportunidad no nada más para los comercios electrónicos o para las empresas más digitalmente, con más experiencia digital, sino para todas las pymes, ¿no? Creo que todas las pymes hoy en día tienen que empezar a pensar cómo me vuelvo más digital. Y volverse más digital, creo que vienen diferentes frentes, ¿no? Viene desde la captación de los clientes, ¿no? Los clientes hoy están en sus casas, están de forma remota, es más fácil encontrarlos a través de sus canales digitales. El mundo, los espectaculares de la radio, ese tipo de canales, pues han tenido un efecto negativo simplemente porque la gente no está en la calle como no estaba antes, ¿no? Más allá de la captación, también la experiencia con el producto y servicio, ¿no? O sea, cuando le ofrezco mi servicio, mi producto al cliente, ¿cómo me aseguro que es un proceso más tecnológico y más digital ahí también? Y luego el seguimiento, sin duda. La segunda cosa que diría es utilizar la fuerza de trabajo remota, ¿no? Hablamos mucho de los que estábamos anteriormente en la oficina, cómo de repente nos volvemos todos remotos, pero también hay una oportunidad de integrar a más gente a las empresas que anteriormente no tenían esa posibilidad por el trabajo en la oficina, ¿no? Entonces había mamás, por ejemplo, que no podían asistir a las oficinas, entonces se les complicaba el poder realizar ciertos trabajos. Hoy en día con el trabajo remoto se les abre esa puerta. Había gente internacional que tiene una capacitación para ayudarnos en nuestros negocios en México, que anteriormente no les abríamos la puerta porque decíamos, oye, ¿cómo van a poder ayudar si no pueden venir a la oficina y viven en otra ciudad, en otro país? Hoy en día esa oportunidad está. Hay gente discapacitada que antes por ciertos prejuicios no les damos esas oportunidades. Hoy pueden hacer igual o mejor trabajo en este mundo más virtual y más remoto. Entonces, ¿cómo utilizamos esa fuerza de trabajo remota que hoy se abre y que hoy se hace más posible? Y la última que quería es hacer esfuerzos en conjunto, ¿no? He visto pymes, he visto emprendimientos que anteriormente tenían una visión bastante más unilateral de yo estoy haciendo mis cosas, mi negocio está enfocado en lo que estamos realizando. Hoy en día los que han tenido éxitos porque se han sabido juntar con otros emprendedores, con otras pymes, para hacer cosas en conjunto y crear negocios más fuertes y más sólidos. Claro que sí, Bernardo, muy interesante. Justamente una de las oportunidades, si lo vemos así, que está ofreciendo esta pandemia es esta obligación a transformarnos y llevar muchas cosas al tema digital, algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita con Ernesto me quiero enfocar en, pues justamente ya lo mencionamos al inicio de esta plática, los impactos de esta crisis sanitaria le están pegando a todos los sectores, pero me gustaría que tú me comentaras al nivel del sector inmobiliario, ¿cómo evitar que tanto dueños como inquilinos, en este caso pymes, puedan salir avante de este tema? Oye, Fernanda y queridos amigos, tocaste un tema importante que es la vinculación que existe a través de la figura del inquilino que ocupa un local comercial en renta. Y esa es la situación que priva durante todo este problema que no sabemos cuándo se va a solucionar y que tiene un comportamiento muy subjetivo y complejo por la propia situación que guardan, no solamente el contrato de arrendamiento que tiene
un origen y una causa y un efecto a través del acuerdo de voluntades que las partes han celebrado y han señalado en la fijación de su clausulado. Hay una figura jurídica muy fácil de entender que se llama pacta sunt servanda. Es una locución latina que señala que lo pactado entre las partes es la norma suprema y es la que debe de prevalecer. Mientras no exista una situación, vamos a decir, anómala, extraordinaria, de fuerza mayor que pueda implicar la modificación estructural del contenido de las cláusulas a través de otra figura, de otra locución latina que se llama una cláusula revoc sic stantibus. Estas dos cosas que son fáciles de entender, porque el acuerdo de voluntad se señala las cláusulas, contenido, tiempo, duración de obligaciones, implicaciones de la relación, son de tracto sucesivo, quiere decir que obviamente son rentas periódicas que se pactan por 1, 2 o 3 años, dependiendo de las condiciones que el local comercial haya gestionado en el acuerdo de voluntades entre los contratantes, pero finalmente esa posición y esa realidad tiene que manejarse mediante una gran posición de confianza, de acuerdo, de plática, de diálogo entre las partes para buscar cómo salir adelante, cómo permitir un tanque de oxígeno para una y para otra parte, porque las condiciones obviamente también del arrendador pues están implicadas en otras obligaciones y en otros acuerdos de compromisos que ha tenido y que la rentabilidad pues le da la posibilidad de cumplir también con otras obligaciones diversas. Y entonces esta disrupción que en alguna forma estamos encontrando pues también tiene un tema importante para el Estado mexicano. La política económica también guarda una especial connotación que hablaremos un poco más adelante en algunos de los eventos de esta entrevista. Muchas gracias. Justamente me gustaría seguir contigo en este tema. Ya abriste boca justo para hablar de temas más específicos, mecanismos que hay o debería de haber para solucionar estos diferendos que ya mencionaste entre las partes, de tal manera que las pymes puedan aligerar su carga en cuanto a sus rentas, pero también los dueños puedan resarcir algo de lo que está perdido en esta situación extraordinaria y que nadie vio venir, por lo menos a inicio de año. Sí, yo creo que es absolutamente una verdad y no sabemos todavía cuánto va a durar y cómo vendrá obviamente la nueva política, esta nueva anormalidad, porque mucha gente habla de la nueva normalidad. No, yo sigo diciendo que es una anormalidad la que seguiremos obviamente presentando en los cuadros económicos, políticos, sociales, y que de suyo obviamente va a tener que implicar la posición, reiteraba yo, de una situación que implique modificaciones estructurales al contrato de arrendamiento, adendums que le permita en su momento generar plazos o condiciones o deducción de la renta en su momento para facilitar y darle posibilidad a que el propio inquilino arrendatario pues pueda continuar con sus actividades y poniéndole una fecha determinada, un plazo determinado a las condiciones propias de su realidad y de la realidad finalmente del país, ¿no? Lo que obviamente implica el cumplimiento de obligaciones tiene que darse, las garantías del propio contrato también están sujetas al cumplimiento de obligaciones y cualquier modificación que se haga, yo recomendaría en el contrato a través de un adendum, háganla también adhesiva al propio fiador, por una razón, porque el fiador tiene que obligarse también a cualquier modificación del contrato que en su momento puedan convenir inquilino y arrendador, porque si no lo hace así, la excepción o exclusión de su responsabilidad quedaría perfectamente subsanada, porque yo no pacté, a mí no me obligaron, yo no supe, yo no intervine. Entonces las condiciones tienen que ser tripartitas en el caso de las garantías a través de la figura del fiador, pero desde luego tiene que haber un consenso, tiene que haber una norma de acuerdo de voluntades más allá de lo pactado, como hablábamos en la primera intervención, el pacta sunt servanda es aquí modificar una nueva situación para una nueva realidad en beneficio de nuestra sociedad y en beneficio de sacar adelante al país. Importante, siempre hay solución, pero debemos de llegar a acuerdos y ponerlo por escrito. Muchas gracias por este consejo, Ernesto. Voy contigo, Bernardo. ¿Qué tipo de dudas o inquietudes está registrando o te están reportando más los involucrados en temas de compraventa de propiedades? Y lo que es muy importante, ¿cómo sugieres que se deba reaccionar pues la industria para estar en el mismo tono, para evolucionar en este sentido? Claro. Yo creo que lo primero que empieza a exigir el consumidor o las dudas que tienen es ¿cómo podemos hacer una transacción ahorita, sea de compra o de venta, dentro del mundo de bienes raíces con las condiciones que tenemos, ¿no? Y lo primero que empiezan a exigir es mucho mejor información, ¿no? Donde antes para un vendedor
pues no era tan complicado dejar que vinieran 2, 3, 4 visitas un día a ver un departamento. Del lado del comprador, oye, si me llevas a ver un tour de 10, 15 propiedades, no pasa nada. Hoy en día es muy diferente, ¿no? Hoy en día lo que nos exigen es, tenemos que conocer al vendedor, tenemos que poder enfocarlo en información que tenemos de mercado de hoy. Tu propiedad se debe vender a tanto, por lo que estamos viendo en el mercado, al comprador, oye, por tus requerimientos, estas son las propiedades que mejor te quedan a ti. Pues en vez de hacerte un tour de 15 propiedades, te voy a hacer un tour virtual primero para que podamos usar esa tecnología, para que podamos reducir esas 15 visitas a 2 o 3 visitas. Eso reduce los riesgos para todos, da mucho más confianza a ambas partes y empieza a ser un sector que puede empezar a transaccionar mucho más de lo que ha venido transaccionando en los últimos meses. Eso también te lleva a la necesidad de procesos mucho más rápidos y mucho más eficientes, ¿no? Creo que los consumidores hoy ya no tienen la misma paciencia que tenían hace un rato. Hoy nos exigen que en cualquier parte de ese proceso, sea en ese proceso de compra o venta, sea en el proceso de negociación, sea en el proceso de cierre, que seamos mucho más eficientes, usemos la tecnología para hacerlo. Y eso es un poco lo que creo que la industria tiene que hacer. Y creo que lo último es la parte de seguridad y confianza, ¿no? Nosotros hemos vivido muchos de estos procesos y es increíble lo complicado a nivel de consumidor que puede parecer, ¿no? Por ejemplo, cerramos una operación hace unas semanas donde la persona que estaba comprando una propiedad, al momento de estar firmando la escritura, le temblaba la mano, ¿no? Es una de las operaciones pues más importantes en la vida de alguien. Y a pesar de que nosotros pensábamos que hicimos un gran proceso, que fuimos muy abiertos con todo lo que iba a pasar, que explicábamos cada uno de los pasos, a pesar de eso, en ese momento de tratar de cerrar la operación, la persona no podía firmar por el nervio que tenía y le temblaba la mano. Obviamente acabó eso y después estaba feliz, ¿no? Pero creo que el reto para la industria es cómo podemos hacer para que esos procesos sean mucho más rápidos, mucho más fáciles y con mucho mayor seguridad para darle la confianza a la gente. Y eso es lo que hace que una industria se vuelva más líquida y más fácil de transaccionar, ¿no? Bernardo, qué gran historia, sin duda, y yo me imagino que hacer una transacción de este tipo es uno de los pasos más importantes para muchísimas personas y generar confianza, como tú dices, es un punto clave. Voy contigo, Víctor, con una pregunta, pues casi en el mismo tono. ¿Qué tipo de conversaciones mantienen con quienes rentan oficinas? Sabemos que en la mayoría de los casos están con cierres totales o parciales. Y como proveedores de servicio, ¿de qué manera ustedes están interviniendo entre dueños e inquilinos para, pues sí, en un futuro retornar a las actividades? Fíjate que te lo contesto con parte de lo que contestó Ernesto y lo que contestó Bernardo. En Cushman & Wakefield siempre hemos representado tanto a los dueños de los inmuebles, tenemos una división que representa a los dueños de los inmuebles, a los desarrolladores dueños de los inmuebles y por otro lado a los usuarios, a los que rentan. O sea, por un lado el arrendador y por otro el arrendatario. Definitivamente una clave para acelerar los procesos y para transparentar los procesos es información fidedigna. Y mucho de lo que hacemos nosotros, tenemos todo un departamento de mercado que constantemente estamos monitoreando y midiendo cómo va el mercado en oferta y demanda, en precios, cuáles son los mercados saturados, cuáles son los mercados emergentes y qué está haciendo la gente para llegar a un acuerdo. Debido a que nosotros, varios de mis equipos que trabajan conmigo, varios de mis socios, usan diferente cachucha, algunos representan al dueño, otros representan al inquilino, y los dos realmente están queriendo buscar muy buena información para que la gente entre en razón y tanto el dueño del inmueble haga los ajustes en precios y en consideraciones para el inquilino, como el inquilino tampoco queriendo abusar de la situación. Siempre habrá alguien que te diga, no, pues si me das un año libre de renta, entro a tu edificio. Pues un año tal vez es una exageración, pero habrán muchos edificios que están dispuestos por el tamaño de su edificio y porque tienen muy poca ocupación, en darte 3, 4 o 5 meses libres de renta. Entonces, en la medida en que nosotros logramos captar esta información, tenerla muy al día, logramos, digamos, informar y educar a las dos partes para que el encuentro sea más rápido. Y definitivamente
la gente está ávida de hacerlo y es cierto, como lo decía Bernardo, a la gente le tiembla la mano. Ahorita lo que menos quiere la gente es comprometerse a largo plazo. Por ejemplo, una cosa particular que hemos estado viendo en Cushman & Wakefield que el cliente quiere es no amarrarse a demasiado largo plazo, sobre todo en una renta de oficinas en un mismo local comercial. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Hasta que no vea un panorama económico y de salud más claro, podrá ir tomando decisiones a más mediano y largo plazo. Hoy la gente quiere muy corto plazo y los dueños de los edificios están dispuestos, lo que antes no estaban dispuestos, hoy están dispuestos a firmar contratos de 1 año o de 2. Antes te pedían que el contrato fuera de 3 o 5 o 7 años. Hoy están dispuestos a 1 o 2 años con ciertas cuestiones de salida, pero están flexibilizando mucho más su posición precisamente para que la gente se sienta más confortable de cerrar la operación. Víctor, justo me quedo con este comentario que haces. La flexibilidad es muy importante porque ya no sabemos los cambios que le depara a todos los sectores constantemente y qué gran, sobre todo esta es una creo que de las lecciones que nos ha dejado el COVID. Prepárate para el cambio. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta y esta es para los tres. Esta pandemia pues nos ha llevado a cambiar a todos las trincheras, a todos los sectores, los negocios y los hábitos. En ese sentido, ¿qué innovaciones se deben detonar para el sector para que pueda ser realmente un cimiento de apoyo el sector inmobiliario para las pymes? Si quieren empezamos con Ernesto. Muy bien. Sí, María Fernanda, yo trabajaría con 4 puntos importantes, 4 pilares fundamentales, que para mí sería una reingeniería de la actividad comercial que estás haciendo en tus bienes raíces, potencializar, por supuesto, esa nueva idea, esa nueva magia de acuerdo a tu capacidad, a tus conocimientos, al adiestramiento que le has dado, a la capacitación que le has dado a tu equipo de trabajo, es fundamental. Hablaría de la tecnología, es redes sociales, que es obviamente buscar todos los mecanismos adecuados, en la utilización de las computadoras, las labs, los iPhones, todo lo que pueda hacer, Telegram, Instagram, Facebook, todo lo que tengas a tu alcance para potencializar toda esa información. Es comunicación, es una parte muy importante y virtual para que tu negocio vuelva nuevamente a crecer. Tenemos que crecer bajo una nueva reingeniería. Y por último, aplicaría yo una serie de códigos deontológicos importantes en tu sector, en tu forma de hacer tu trabajo, en innovarte con nuevas ideas, el manejar nuevos valores que permitan dar más confianza y más certidumbre a los particulares, a tus clientes, y que desde luego con esos cambios, esa innovación, ese algo más allá, ese plus que en alguna forma podemos pensar que puede ser mejor que la competencia, creo que sin duda será parte del logro y el objetivo del crecimiento ante la situación tan compleja que tenemos en estos órdenes provocados probablemente por el COVID-19, sin duda. Gracias, Ernesto. Pues voy contigo, Bernardo. De por sí tú ya trabajas en un espacio que está, pues sí, evolucionando y evolucionó desde antes en la forma de hacer bienes raíces en México. Pero, ¿qué consejo les das a las personas que nos están viendo y que están en este sector? ¿Cómo se puede innovar? Sí, yo diría un poco siguiendo con la misma línea del tema digital. Antes de la pandemia, nosotros hacíamos mucho trabajo de abogar por qué se deberían utilizar más tecnologías, por qué los procesos deben ser más digitales. Ahorita les diría que es al revés, ¿no? Ahorita los clientes lo están exigiendo. Entonces, como pymes, como emprendedores, tenemos que saber seguir creando estas herramientas para poderlas ofrecer. Segundo, diría que tenemos que buscar modelos de negocios diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y tenemos que tener esa apertura para trabajar en conjunto como sector para impulsar algunos de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, un producto que tenemos en Flat o nuestro producto principal con el que estamos ofreciendo en el mercado es un vendedor puede llegar a nuestro portal, nos deja la información de su propiedad, y nosotros en cuestión de días podemos hacer la adquisición de esa vivienda para luego revenderla. Y hoy en día que en México se pueden tardar 6 meses, 1 año, año y medio en vender una propiedad, ese tipo de modelo que le puede inyectar liquidez al mercado, que para un vendedor le puede dar salida a un inventario que hoy en día no lo puede vender, creo que es algo radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados como industria. Y esos son los modelos que tenemos que buscar, no nada más los modelos DAT, sino de las diferentes empresas que están buscando una forma diferente de hacer las cosas.
creo que es el momento de buscarlos y apoyarlos. Y por último diría, dentro de estos modos diferentes, es cómo podemos crear servicios que son más abiertos, que permiten más transparencia. Por ejemplo, uno que también trabajamos nosotros es un marketplace de contratistas, ¿no? Cuando nosotros adquirimos una propiedad, después de eso nosotros la remodelamos, y para hacer eso, nosotros tenemos un marketplace donde diferentes contratistas pueden hacer bidding sobre esos proyectos para poder ganarlos. Y es una plataforma bastante abierta donde permites dar trabajo a gente que lo ganan a través de esta transparencia de lo que hay disponible en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos nuestra información? ¿Cómo abrimos datos hacia el público para dar más trabajo a estas pymes, ¿no? Qué interesante lo que planteas, Bernardo. Muchas gracias. Lo mismo, Víctor, voy contigo. ¿Qué innovaciones se están viendo justamente ante el COVID? ¿Y cómo pueden ser el sector de bienes raíces pues un apoyo para las pymes? Mira, te platico en experiencia personal en Cushman & Wakefield. Además, un cambio importante que tuvimos hace ya 2 años es que nos volvimos públicos. Cuando uno se vuelve público, ya cotizamos en la Bolsa de Nueva York, cuando uno se vuelve público a nivel mundial, lo que más quiere es estandarizar sus procesos y sus formas de información y su informática a nivel mundial. Nos vino una transformación muy importante porque automatizamos y estandarizamos procesos. Eso te sirve muchísimo, seas una pyme o seas una gran empresa, porque te ahorras mucho tiempo, menos fricciones, menos problemas, más simplificado y más clarito para todos. Segundo, metimos mucha infraestructura tecnológica. Ahora que nos agarró este tema de la pandemia a todos, digamos que no nos agarró tan en frío a nosotros, porque desde que habíamos tenido el famoso SARS hace algunos años, ya teníamos un plan de emergencia de que qué pasa si en México o en cualquier parte del mundo hay un tsunami, un terremoto, una pandemia. No se nos ocurrió en ese momento una pandemia, pero ciertamente que también una pandemia o una catástrofe natural que te limite el poderte ir de un lugar a otro. ¿Cómo podíamos mantenernos comunicados y operando de la mejor manera posible? Entonces metimos muchísimos medios que ya, esto del Zoom y de Microsoft Teams y todas estas tecnologías para conectar a la gente y verla y poder platicar y presentar láminas y platicar de presentaciones, etcétera, se volvió ahora el común denominador. Todo el mundo lo está haciendo. Entonces, sigan por la línea de la tecnología, sin duda, que es otra de las partes que no nada más internamente te sirven para operar mejor externa. O sea, con los clientes, como decía Bernardo, mandar los contratos de manera más rápida, hacer las correcciones, una serie de cosas que antes nos llevaba mucho tiempo, hoy lo aceleras. Y la tercera, que creo que también la comentó Ernesto y Bernardo, la tercera y sumamente importante, utilizar todos los medios digitales para promocionar y presentar tus productos. Hoy estamos viendo unas tecnologías increíbles. Nosotros estamos implementando también cada vez mejores tecnologías de recorridos virtuales, fotos, que puedas ver la propiedad prácticamente como si estuvieras ahí. Además, las computadoras tienen hoy tal calidad de imagen que lo puedes ver con una realidad increíble. Entonces, puedes hacer un recorrido virtual, puedes ver los planos, puedes ver todos los detalles de la propiedad, puedes tomar la decisión a larga distancia porque ya sabes exactamente dónde está. Puedes meterte en Google Earth y ver exactamente lo que hay en la zona, qué servicios vas a tener. O sea, cuentas con una cantidad de herramientas que te facilitan la toma de decisiones que la gente, pymes o grandes empresas, las deben de usar y adoptar de manera inmediata, diría yo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Estamos llegando a nuestra cuarta ronda de preguntas justamente en este webinar y me encantaría dirigirlas a algo muy específico, sus propuestas para que las pymes renegocien sus contratos. Voy contigo, Ernesto. Tú eres especialista en cuestiones jurídicas. ¿Qué soluciones puedes ofrecer o puedes señalar a las empresas del ramo con temas de renegociación de contratos y de juicios por incumplimiento? Las implicaciones que tiene que tener todo ello es necesariamente la confrontación del problema o de las implicaciones que tiene con tu arrendador. Tú como inquilino tienes que hablar y ver las cosas, ver las realidades, hablar con franqueza. La honestidad es muy importante en esta materia.
para que realmente si ha sido buen inquilino, si ha sido una gente que ha cumplido, si ha sido una gente que ha entendido la dinámica y en los incrementos anuales en base a la inflación, o un poquito más arriba de la inflación, si en su momento se presentaron en épocas anteriores, da la pauta de tener una buena carta de crédito para que el propietario pueda entender que pueda dar un compás de espera, puede hacer un bypass, a lo mejor una condonación de 3 o 4 mensualidades, a lo mejor no es la condonación, pero podemos llegar obviamente hasta un 50% de descuento, que también es buena en algunas mensualidades. Cualquier acuerdo de voluntades que pueda evitar una confrontación de carácter judicial para mí es fundamental y lo puedes lograr directamente cuando lo platicas con el propietario y abres el espacio para lograr el cumplimiento y sobre todo la seriedad. Si me comprometo a algo y te digo que te puedo pagar bajo estas consideraciones, hay que cumplir, no se vale no hacerlo. El tema judicial obviamente va a ser una situación difícil. El día de hoy ya regresó a esta anormalidad que platicaba yo con ustedes, los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y los juzgados federales a nivel de la República Mexicana también ya lo están haciendo, está manejándose mucho el sistema por vía electrónica y el SICOR, que es un mecanismo de consulta vía digital de los acuerdos y de las normas procesales que se ven en los tribunales actualmente. Todo esto obviamente pues es parte de lo que ya había anteriormente en litigios, que se acrecentará obviamente con los conflictos de la pandemia, porque había probablemente ya algunos casos que ya venían generando problemas disruptivos y otros nuevos que se iniciarán, tomando en consideración también que hay 2 artículos importantes para la audiencia, que es el 2431 y el 2432 del Código Civil de la Ciudad y en el ámbito federal son los mismos, que establecen la posibilidad de que en su momento pueda el inquilino, en temas que en un momento determinado puedan implicar la limitación del uso parcial del inmueble o total del inmueble, en el caso particular porque esté cerrado, porque no esté autorizado por el gobierno y por el Consejo General de Salubridad de operar y de funcionar, pueden obviamente tener o optar por la rescisión del contrato o el pedimento de la reducción, incluso para no llegar al ámbito judicial. Si se llega al ámbito judicial y llegamos a una situación totalmente fuera de contexto, habrá que observar las normas naturales del procedimiento, Fernanda, en el sentido propio de saber que hay un procedimiento, hay una garantía de legalidad y de audiencia que debe ser respetada para las 2 partes y sobre todo la aplicación del debido proceso y del estricto derecho. Si eso llega finalmente a detonarse y no hay posibilidad de hacer un convenio de mediación previo al conflicto o un convenio incluso dentro del procedimiento judicial, pues lamentablemente se tienen que ejecutar sanciones que desde luego se prevén por la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México. Pero esperemos que el acuerdo de voluntades sea la norma suprema que logre ayudar a las pymes, MIPYMES y por supuesto también a los particulares arrendadores, que de suyo pues muchos de ellos viven del ingreso que les produce su propia rentabilidad. Así piensa AMPI y así también obviamente estamos convencidos los profesionales inmobiliarios de que es la mejor conducta que hay que tener, sobre todo porque es el valor agregado que le damos a entender un problema que nos afecta a todos. Ernesto, qué bueno y muchas gracias por ser tan específico. Sin duda que esto, lo que dices, podría estar ayudando en este momento a una persona que no sabía a quién recurrir y que tiene estos problemas que estamos planteando. Muchas gracias. Voy contigo, Víctor. ¿Qué le recomiendas a una pyme para mejorar su relación con los dueños justamente en este proceso en el que seguramente hay muchos conflictos? ¿Y qué consejos le das para superar pronto la crisis? Mira, definitivamente lo que comenta Ernesto, siempre recomendamos que se acerquen, juntarlos. Si es necesario que estemos nosotros como intermediarios, lo haremos con mucho gusto para tratar de mediar las posiciones. Pero les decimos que, caramba, cuando tú rentas un inmueble, eres socio del dueño, eres realmente el usuario, le estás dando esa rentabilidad, le estás dando ese flujo mensual. Y cuando tú te ves afectado porque no puedes usar el inmueble, o porque definitivamente no puedes abrir tu negocio, tienes que acercarte a ellos. En la mayoría de las veces te podría decir que hay buena voluntad de ambas partes, sin que llegues al abuso. Insisto, no puedes llegar y decir, oye, quiero que me condones todo este año, porque te van a decir que no. Tiene que ser pensada y balanceada la posición que tomes y lo que estés pidiendo. Y específicamente lo que hemos visto, porque creo que será interesante para que lo traigan en el radar tu audiencia, las pymes, hemos visto principalmente renegociaciones, como lo comentaba Ernesto, de reducción de rentas temporales o inclusive aumentos de contrato. Oye, no te cobro estos 3 meses,
pero te aumento el plazo del contrato 3 meses o 4 meses más al final del contrato. Todo eso evidentemente hay que ponerlo por escrito. Otra que hemos visto que han estado pidiendo en el caso de rentas en dólares, han pedido que no les impacten el aumento que tuvo el dólar, que de repente se fue hasta 25, ahora está en 22 y cachito. Entonces también mediar ese abrupto incremento cuando tu negocio mal y además subiéndote la renta el 10% porque pagas en dólares y generas pesos, pues tienes un doble problema, ¿no? Estamos viendo también negociaciones en donde los dueños de los edificios están dispuestos a hacer concesiones cuando les aumentas el contrato. Y ya están dispuestos a hacer concesiones de flexibilidad. Oye, perfecto, me quedaban 6 meses de renta. Te voy a aumentar el contrato 3 años más, pero me das la posibilidad, me das un mejor precio de renta y además me das la posibilidad de poderte cancelar el contrato o salirme del contrato si te lo aviso con 6, 8 o 10 meses de anticipación. Y entonces logras esa flexibilidad, pero por otro lado estás logrando un contrato a más largo plazo con ciertas consideraciones para la salida que tampoco le afectan al arrendador. Y hemos visto también algunos movimientos y ajustes en los plazos de gracia, sobre todo en los edificios recientemente terminados. Te podrás imaginar que muchos de los edificios que estaban en planos o cercanos a iniciar han sido parados, están suspendidos, y los que estaban en construcción los están tratando de terminar, porque ya si tienes metido una cantidad importante de inversión en esa propiedad, lo que quieres es terminarla y empezar a generar flujo de regreso. Claro, consciente de que ese flujo de regreso será probablemente menor al que tenías estimado en tus proformas financieros, ¿no? Pero yo creo que la gente, tanto los dueños de edificios que más rápido se muevan y más le entiendan a la problemática, y los inquilinos honestos, transparentes y abiertos que pidan concesiones de manera balanceada y de manera razonable, van a recibir el apoyo de esos dueños de edificios. Perfecto, Víctor, pues muchísimas gracias. Me voy con Bernardo también en este tema de solución de conflictos. Y en este sentido, las plataformas PropTech son la mejor opción, más efectiva ahora que pues las mayorías de las industrias justamente están migrando o reforzando los canales digitales. Creo que el resumen que dio Víctor es muy bueno, ¿no? En eso creo que lo que más me gustó es la parte de ser socios, ¿no? O sea, creo que lo que más hemos visto que funciona es cuando los inquilinos y los dueños de las propiedades se ven como socios, porque muchas de las preguntas que salen en ese tipo de negociaciones es cuáles son los plazos, cuánto debe ser el descuento, y creo que la pregunta principal es a qué lo ligas, ¿no? Y cuando se ven como socios y lo puedes ligar a, oye, si yo no puedo entrar a mi edificio porque seguimos en semáforo naranja, entonces por lo tanto solo puedo tener tanta capacidad, es una plática mucho más constructiva a, oye, pues simplemente dame gratis los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ligar una conversación a una visión de socios y una visión de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Luego, yendo a tu pregunta, de que si es el momento para las PropTech, si es momento de ser más efectivos, etcétera. Yo creo que sin duda es una gran oportunidad para las empresas tecnológicas. Yo vengo de una experiencia anterior donde formé parte del equipo que arrancamos Linio, que era una empresa de comercio electrónico, y esa la empezamos en el 2002. Y a pesar de que se fueron haciendo muchos avances, pues aquí estamos en el 2020 y año a año se fue construyendo, pero sí se tardó un rato para llegar a las dimensiones que hoy estamos viendo en el mundo del comercio electrónico. Y creo que ahora en esta industria, en el mundo de PropTech, lo que vamos a ver es que esto va a ser un salto, ¿no? Nos va a permitir adelantar 2 o 3 años lo que estamos viendo anteriormente. Pero creo que algo muy importante aquí es que siempre se habla del mundo de las PropTech o el mundo de los jugadores tradicionales, grandes, etcétera. Pero también algo que vivía anteriormente, donde hacíamos inversiones, por ejemplo, en empresas de fintech, del mundo financiero con tecnología, y se hablaba de algo muy similar, ¿no? Oye, las fintech van a acabar con los bancos. ¿De quién va a ganar, los bancos o las fintech? Pero la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas se tiene que ver cómo se trabaja en conjunto, ¿no? O sea, cómo los bancos empezaron a trabajar con las fintech para crecer. Y lo mismo está pasando en el mundo de PropTech, ¿no? Las empresas de tecnología tienen un cierto expertise,
tiene una forma de ejecutar, una velocidad para innovación, pero también los jugadores grandes, por algo son los jugadores grandes, por algo tienen un conocimiento, por algo tienen la experiencia que tienen hoy en día. Entonces, en vez de ver dos mundos diferentes, dos mundos paralelos, es cómo podemos trabajar en conjunto para mejorar la industria y crecer el negocio para todos. Y creo que esa es la visión correcta y esa es la visión que hoy en día va a ayudar a mejorar la industria, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Estamos ya casi por concluir esta charla tan interesante, pero antes me gustaría que los tres se imaginaran que tienen a un emprendedor pequeño, mediano o también a un dueño de una pyme que tiene justamente problemas o que en algún punto con esta crisis, que también puede significar una transformación, ha visto que el sector está evolucionando. ¿Qué le dirían? ¿Cuál es su consejo justamente para que supere muy rápido la crisis? Vamos, si quieres, contigo, Víctor. Definitivamente, la gente debe de estar muy, muy alerta y muy sensible a los cambios en todas las industrias. Le voy a poner 3 ejemplos muy gráficos. La industria de la comida. Muchos de los restaurantes que no han podido abrir, ahora están metiendo comida a domicilio, están metiendo experiencias culinarias para la gente desde su casa, con videos, te mandan el paquete con los ingredientes y tú preparas la comida en tu casa. Están innovando. No digo que se van a acabar los restaurantes, pero definitivamente creo que la venta electrónica de comida preparada va a aumentar. Segundo, los mismos tiendas de autoservicio. Vas un sábado a cualquiera de los supers, que a mí de repente me gusta ir al súper porque me gusta preparar la comida para mi familia, y ves a muchos de estos chavos con el servicio de entrega a domicilio haciendo el súper por las personas que no quieren salir. Pero esto se va a quedar, porque ya olvídate si puedes o no puedes salir. Ya te diste cuenta que te traen buena calidad, te la traen a tu casa, los precios son razonables y tú te puedes dedicar a tu negocio o a trabajar. O sea, cuando ya regreses a tu oficina y cuando te vayas de viaje o lo que sea, vas a tener una solución también en ese aspecto. Y la otra es ser muy sensibles. ¿Cómo puedes reducir el sufrimiento del cliente? ¿A qué me refiero? Hay que hacérsela fácil al cliente para tenerle la información que necesita y que su proceso de decisión sea lo más rápido posible. Cualquier pyme que se dedique a lo que se dedique, que busque cómo simplifica la venta, cómo la hace más amable, cómo la experiencia de venta sea mejor, no nada más cuando ya la terminaste, sino todo el proceso que no sea tortuoso, cómo lo simplificas, cómo lo vuelves más amable, más fácil de entender, más práctico. Si la gente se enfoca en esas cosas, creo que eso, independientemente con pandemia o no pandemia, va a ser una fortaleza como empresa que puedas tener ante tus competidores si los competidores no lo están haciendo de esa manera. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bernardo, cuéntanos, ¿cuál sería el gran consejo que le darías a los emprendedores, a los dueños de pymes para superar la crisis? Sí, muy rápido. Puntualmente hay un par de cosas, ¿no? La primera es ir con la línea de innovación, ¿no? Las pymes y los emprendedores hoy tienen una oportunidad de innovar, una oportunidad que se acentúa más en momentos como los que estamos viviendo, y esa oportunidad también hay que aprovecharla porque las empresas más grandes tienen más dificultad en poder hacer esos cambios tan rápidos como las pymes los pueden hacer, ¿no? Entonces, aprovechar eso. La segunda es no quedarse paralizados, ¿no? Porque creo que mucho lo que nos pasa y les pasa a las pymes es en momentos de incertidumbre, nos echamos para atrás y nos enfocamos en la parte de cómo reducimos costos, cómo nos aseguramos de que sobreviva la empresa. Y creo que es el primer paso y eso está bien, ¿no? Creo que todos tenemos que pasar ese primer paso. Pero el segundo tiene que ser un paso de más agresividad, no quedarnos paralizados y saber que también es momento de encontrar nuevas formas de hacer negocios y crecer nuestros negocios. Muchas gracias, Bernardo. Voy contigo, Ernesto. Cuéntanos, pues, ¿cuál es tu gran consejo? Justamente. Gracias. Voy a iniciar y me quedo reforzando la nota de Bernardo, que me parece totalmente adecuada, en el sentido propio de no quedarte paralizado y de buscar las mejores condiciones y expectativas. Yo hablaba hace un punto anterior sobre la reingeniería, que finalmente exactamente es eso, buscar cómo puedo darle un movimiento a mi trabajo. Víctor comentaba cómo se han reinventado
otras empresas, los de los restaurantes, que actualmente pues están dedicando a vender comida a domicilio. Esa es la estructura de reinvención y es lo que tenemos que hacer. Los mexicanos somos muy proactivos y muy creativos para hacer todo esto. Y en materia inmobiliaria, pues desde luego tenemos las posibilidades de crecer teniendo un local y cumpliéndole al arrendador, que esa es la palabra más importante, honrar la palabra. Si no honramos la palabra, estamos perdidos en el espacio y nadie nos va a dar obviamente ninguna salida para poder ayudarnos. Entonces, ese es un punto que yo me parece que de ellos dos tengo comunión al 100%, los demás que hemos tratado, sin duda alguna también. Otro tema importante que ha sido un poco ya trastocado, pero bueno, lo voy a tocar y dejo el postre al final del último comentario de los 30 segundos o 40 segundos, sería Fernanda. Tenemos que buscar también que los bancos empiecen a manejar créditos blandos, créditos puentes suficientemente asequibles para que las personas puedan acceder a ellos y tener las condiciones de poder, obviamente, cumplir con los objetivos. Nadie sin recursos económicos puede levantar absolutamente ningún negocio. Y si no le damos facilidad a que los créditos bancarios sean oportunos y sean razonables en el mecanismo de reinventar o hacer reinversiones a lo que venían desarrollándose, en el sector inmobiliario, por supuesto, también habrá muchas implicaciones que tenga todo ello, pero también es importante también volver a tener una inyección económica, porque no todos obviamente son inmobiliarios, muchísimas son empresas y pequeñas y medianas, y ese es el factor de la banca fundamental que tiene que aportar y ayudar para empujar. Y por último, vuelvo a reiterarlo, ya lo hemos platicado, se ha platicado públicamente, el Estado mexicano. ¿Qué pasa con el Estado mexicano? Tiene que ponerse las pilas y modificar su ley de impuestos sobre la renta y su reglamento para hacer tasaciones de impuestos, no del 35%, que no quieren bajar un solo porcentaje. Bájalo al 20% si fuera necesario bajar o a las cantidades que formalmente podamos entender que puede ser para respirar. Si estamos en la pandemia y necesitamos un respirador para vivir, ¿tú no crees que va a necesitar obviamente una empresa, dinero, liquidez y financiamiento también de los bancos y desde luego una ayuda económica impositiva para respirar también, que la empresa pueda respirar en su proceso de crecimiento y desarrollo? Si el Estado no lo entiende, es porque realmente está muy, muy bloqueado en ese sentido y es una cuestión que lamentamos todos si así está sucediendo y así lo llegan a continuar manejando. Un Estado se nutre en función del desarrollo de su economía, de obras de infraestructura realistas y de crecimiento, obviamente, que permita al 95% de las grandes industrias y de las grandes empresas de pymes, obviamente, fortalecerse. Las otras grandes, pues, obviamente, tienen otra posibilidad de manejo y desarrollo. Pero consideramos, creo que todos nosotros, de que este proyecto de crecimiento es por México. Es para México y todos tenemos la voluntad de poner un grano de arena, pero sobre todo con la confianza, la honestidad y el cumplimiento de la palabra. Yo remataría cumplir y honrar la palabra. Perfecto, Ernesto. Pues muchas gracias a los tres. Llegamos al final de este webinar de American Express Business Class Webinar Series by Forbes LATAM. Yo les agradezco, de verdad me parece muy importante cada uno de los aspectos que se abordaron en esta charla, sobre todo para las personas que están transitando justamente por una situación complicada en esta crisis por la pandemia de COVID-19 y que finalmente recordar siempre de la mano de ustedes que las crisis también son oportunidades. También los invito a participar en el próximo webinar el 19 de agosto a las 5 de la tarde por los canales de YouTube y Facebook se va a estar transmitiendo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, gracias a ustedes por estar pues justamente viendo esta charla, este webinar. Nosotros aquí en Forbes México vamos a seguir con ustedes.